Bienvenidos a este video explicativo de ecuaciones exponenciales. Aquí trataremos tres ejemplos diferentes en los cuales debemos hacer uso de las leyes de los exponentes, las propiedades de los exponentes y también algunas propiedades de los logaritmos. En este ejemplo tenemos la expresión 2 a la x más 2 es igual a 2 a la 6x. Entonces, como observamos este primer tipo de ejercicios, parecen difíciles, pero realmente van a ser sencillos, porque es una ecuación exponencial, la cual podemos fijarnos inicialmente que tiene la misma base, es decir, son dos términos, aquí el término a la izquierda, 2 a la x más 2, y a la derecha 2 a la 6x. Como tienen la misma base, vamos a utilizar una de las propiedades de los exponentes. En este caso, la propiedad que denominamos o identificamos con la letra C, que dice que si a a la p es igual a la q, es decir, si tenemos una igualdad de dos potencias de la misma base, podemos decir que p va a ser igual a q, es decir, que sus exponentes van a tener el mismo valor. En este caso, tenemos 2 a la x más 2, la base es 2, y 2 a la 6x, la base es 2. Entonces podemos concluir que x más 2 va a ser igual a 6x. Y eso es lo que planteamos en nuestro segundo paso. X más 2 es igual a 6x y ya pues se convierte en una función, en una ecuación lineal, una ecuación lineal en la cual vamos a despejar la x. Entonces vamos a dejar, tenemos una x positiva a la izquierda, una x positiva a la derecha. Pasamos la más pequeña donde está la más grande. En este caso, la x la pasamos a la derecha. Como está sumando, ¿cierto? Signo positivo pasa a restar. Y nos queda a la izquierda solamente nos quedaría el 2. Y a la derecha del igual nos quedaría 6x menos x. Hacemos la operación, nos da 5x. La idea es despejar en una ecuación, pues despejar el valor de la incógnita que sería la x. Entonces el 5 que está multiplicando, pues lo vamos a pasar a dividir en el siguiente renglón. Por eso nos queda que x es igual a 2 quintos. Hacemos la división, 2 sobre 5 es igual a 0.4. Y ya pues se resolvió esta ecuación y tenemos el valor de la x. Pero para confirmar, siempre que ustedes quieran confirmar, en este caso, si el problema les quedó bien, lo que debemos hacer es tomar la primera, bueno, en este caso la segunda igualdad, la igualdad de los exponentes, y reemplazar el valor que nos dio. La igualdad de los exponentes dice x más 2 es igual a 6x. Entonces vamos a reemplazar x por 0.4, tanto a la izquierda, y en este caso también x por 0.4 nos va a quedar 6 por 0.4 a la derecha, y aquí a la izquierda nos quedaría 0.4 más 2. 0.4 más 2 nos da 2.4 y 6 por 0.4 nos da 2.4. Si lo de la izquierda, ¿cierto? Si la expresión de la izquierda tiene el mismo valor que la expresión de la derecha, significa que la ecuación estuvo bien resuelta. Vamos a ver el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo tenemos pues una pequeña diferencia, y es que tenemos sí, una ecuación exponencial, efectivamente 3 a la 2x más 6. Aquí tenemos la variable que necesitamos despejar, que es la x, haciendo parte del exponente, y está igualada a una expresión que es una constante, 1 sobre 9. Siempre que tengamos esto, debemos tratar de convertir la expresión, ¿cierto? La expresión que tenemos a la derecha en la misma base que la expresión de la izquierda. Entonces, en este caso del 9, debemos recordar que 9 lo podemos obtener como 3 a la 2, ¿cierto? Entonces, yo podría escribir 9 como 3 a la 2, y quedaría 1 sobre 3 a la 2. Puedo utilizar usando las propiedades de los exponentes, es decir,
En este caso, mire que las propiedades no siempre se utilizan de izquierda a derecha. Yo las puedo utilizar de derecha a izquierda. En este caso, tengo 1 sobre 3 a la 2. Entonces es como si tuviera 1. Aquí la base es A, que es 3, y N es 2. Entonces lo puedo escribir de esta otra forma. Puedo reescribirlo. Entonces me quedaría que debería dejar la misma base, pero con el exponente negativo. Entonces, si tengo 1 sobre 3 a la 2, lo que hago es que coloco 3 a la menos 2 en lugar de ese fraccionario. Aquí como está acá, ¿cierto? En este caso, ahí tenemos esa expresión. Y por fin llegamos a lo que queríamos, tener a la izquierda base 3, a la derecha base 3. Y así podemos aplicar la tercera propiedad que utilizamos en el ejercicio anterior. Podemos igualar los exponentes. 2x más 6 va a ser igual a menos 2. Y empezamos el despeje, siempre dejando la x a un solo lado. Entonces, este 2x más 6 está siendo acompañado la x de un 2 que está multiplicando y de un 6 que está sumando. Este 6 que está más lejos lo pasamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces pasa a la derecha del igual con la operación contraria. Es decir, que si está sumando, pasa a restar, como se observa ahí. Entonces nos quedaría 2x solo igual a menos 2 menos 6. Vamos simplificando la expresión. Entonces tenemos menos 2 menos 6 da menos 8. Repasen la ley de los signos, por favor. No vayan a equivocarse con la ley de los signos. Menos 2 menos 6 da menos 8. Y para dejar la x sola, necesito quitar este 2 que está multiplicando. Entonces ese 2 que está multiplicando, el 2 que está multiplicando, pues debe pasar a la derecha del igual a dividir, ¿cierto? Pasa la operación contraria, no el signo contrario siempre. Entonces es la operación. El 2 que multiplica pasa como 2 a dividir. Y nos quedaría que x es igual a menos 8 dividido entre 2. Haciendo esa operación nos da menos dividido entre más, menos 8 dividido entre 2 da 4, x es igual a menos 4. Hemos ya resuelto la ecuación exponencial y como siempre vamos a la comprobación. Entonces voy a comprobar que esta igualdad de exponentes, ¿cierto? Que la igualdad de exponentes realmente sea igual cuando reemplazo el valor de x. Entonces solamente hay una x, esa es la que voy a reemplazar. Aquí la vuelvo y la escribo en la comprobación. Y sustituyo el valor de x, que es menos 4. Entonces queda 2 por menos 4 nos da menos 8. Menos 8 más 6 nos da menos 2. Y a la derecha pues siempre estuvo el menos 2. Y obtenemos que menos 2 es igual a menos 2. Es decir, que la expresión de la izquierda, efectivamente, al reemplazar el valor de la variable por menos 4, va a ser igual a menos 2. Si tenemos una igualdad, es porque el ejercicio está bien resuelto. Continuamos con un tercer ejemplo. Este ya es un poco más complicado, entonces es por lo largo, porque vamos a utilizar unas propiedades que tal vez algunos no recuerdan, que son las propiedades de los logaritmos. Es importante también ir a estudiar esos temas, como leyes o propiedades de los logaritmos, de operaciones con logaritmos, para poder hacer ecuaciones exponenciales, ¿sí? O ecuaciones logarítmicas, que, pues, como les dije, tienen muchas aplicaciones en las ciencias, en la economía. Entonces, en las ecuaciones exponenciales, en este caso van a tener diferentes bases y no se van a poder convertir tan fácilmente, así como lo hemos observado anteriormente. Entonces, veamos. El ejercicio empieza diciendo que 2 a la 4x más 3 es igual a 5 a la x menos 6. Entonces, tenemos diferentes bases. En este caso, siempre que ustedes quieran, ¿cierto? Pasar este exponente que tiene la variable, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso acá está la x en el exponente 4x más 3 y la x en el exponente x menos 6. Y lo queremos bajar de renglón, es decir, que ya, ¿cómo voy a despejar si está un exponente? Pues lo que debemos hacer
es aplicar logaritmos a ambas expresiones. Logaritmo, cuando colocamos solamente la palabra logaritmo, ¿sí? Ese logaritmo significa que va a ser de base 10. Entonces va a ser, colocamos logaritmo antecediendo a toda la expresión, logaritmo antecediendo a toda la expresión, y de esa forma, al hacer eso, vamos a poder aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de una potencia, ¿cierto?, va a ser igual a al exponente, ¿cierto?, de ese logaritmo por el logaritmo de la base, por el logaritmo de la base, pues de esa potencia que teníamos. Entonces nos va a quedar, bajamos este 4x más 3, este 4x más 3, que estaba en posición de exponente, lo colocamos a multiplicar el logaritmo y solamente dejamos la base que tenía esa expresión, que es 2. Lo mismo hacemos aquí. Teníamos x menos 6 como exponente. Ese x menos 6 va a pasar a multiplicar al logaritmo y vamos a dejar la misma base. Como tenemos un factor, el factor 4x más 3, ¿cierto?, multiplicando el logaritmo de 2, significa que el logaritmo de 2 está afectando tanto al primer término como al segundo. Entonces aquí tenemos dos términos, primero 4x, el segundo es 3, que está haciendo o está multiplicando el logaritmo de 2. Entonces yo debo tomar 4x y lo multiplico por el logaritmo de 2. En este caso lo dejo indicado, más 3 por el logaritmo de 2 y lo dejo indicado. En el lado derecho de la igualdad, pues vamos a hacer lo mismo. X menos 6 es un factor que está multiplicando el logaritmo de 5. Entonces debemos coger el primer término, que es x, y multiplicado por el logaritmo de 5. Y le restamos el 6 multiplicado por el logaritmo de 5. Entonces hacemos esa operación. Queda x por logaritmo de 5, dejamos indicado, no sabemos cuánto vale x, dejamos indicado x por logaritmo de 5, colocamos el signo menos en el medio, y 6 por logaritmo de 5 y lo dejamos indicado, ¿cierto? 6 por logaritmo de 5 lo dejamos indicado. Entonces, de esa forma, pues vamos a pasar de tener pues dos términos a tener cuatro términos. ¿Cuáles son los cuatro términos? El primer término es 4x logaritmo de 2, el segundo término es 3 logaritmo de 2, el tercer término es x logaritmo de 5, el cuarto término es menos 6, bueno, 6 logaritmo de 5. Como tenemos de esos cuatro términos, tenemos dos que tienen la incógnita, que es este, 4x logaritmo de 2, y el tercero, que es x logaritmo de 5. Tenemos esos dos términos que contienen a la x. Vamos a agruparlos a un solo lado de la igualdad. Como en este caso tengo 4 logaritmo de 2 y x logaritmo de 5, vamos a pasar, en este caso, este x logaritmo de 5 de la derecha, como está en una operación, de resta, pero él está positivo, significa que él está sumando. Entonces, él va a pasar a restar a la derecha, perdón, a la izquierda del igual, ¿cierto? De derecha a izquierda va a pasar. Entonces, nos va a quedar 4x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 5. Lo mismo hacemos entonces con este término que está acompañando aquí a la derecha. Entonces 3 logaritmo de 2, como está positivo, lo vamos a pasar a restar. ¿A quién? Vamos a pasar a restar al que nos había quedado solo en ese caso, que es menos 6 logaritmo de 5. Recordemos, este término que tiene la x le pasa de derecha a izquierda a restar y lo vamos a encontrar acá. Y este término que estaba sumando 3 logaritmo de 2 que no contiene la x, se pasa a la derecha, de izquierda a derecha, y pasa a restar. Es decir, de esta forma hemos agrupado los dos términos que te contenían la x a la izquierda y los dos términos que no contenían la x a la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el factor común. Es decir, como este término, este primero, tiene una x que es 4x logaritmo de 2 y este tiene menos x logaritmo de 5, tienen en común la x, dejamos la x en común y abrimos un factor en el cual va a quedar lo que no es común. Entonces nos va a quedar el 4 logaritmo de 2 y nos queda menos el logaritmo de 5. De esta forma hemos factorizado y hemos convertido 2x que habían acá en una sola x. A la parte derecha pues no hacemos nada, simplemente
bajamos el término, bajamos lo que había, es decir, de menos 6 logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 2, lo bajamos porque el único procedimiento que hicimos en ese renglón o en ese paso fue factorizar la x. Ahora, como este término es un factor que está multiplicando la x, va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad, a todo lo que haya. Es decir, no divide ni al primero ni al segundo término, sino va a dividir a todo. Entonces, por eso debemos hacer esta raya suficientemente amplia, ¿cierto? La de la división, para que indique que estamos dividiendo a todo. Y el 4 logaritmo de 2 menos logaritmo de 5 que estaba multiplicando pasa a dividir. De esa forma vamos a tener despejada la x. Ahora lo que vamos a hacer es uso de la calculadora. Con mucho cuidado vamos a empezar a hallar estos valores. Logaritmo de 5, logaritmo de 2, logaritmo de 2 y logaritmo de 5. Entonces utilizamos la calculadora. En este caso, esta calculadora, pues este computador funciona de la siguiente manera. Aquí viene logaritmo de base 2. No, nosotros necesitamos trabajar con logaritmo de base 10. ¿Listo? Entonces debemos indicar a la calculadora que la base va a ser 10. Entonces se debe escribir, por ejemplo, si quiero sacar el logaritmo de 5, entonces en este caso voy a colocar 5, es el número que volvemos a sacar el logaritmo, y vamos a sacar el logaritmo, pero no hemos indicado de qué base es. Siempre que se escribe el logaritmo y no colocamos qué base es, la base es 10. Entonces colocamos la base y nos da el resultado que es 0.69897, ¿cierto? Ahora el logaritmo de 2, repetimos el proceso, colocamos el 2, escribimos el logaritmo y en este caso colocaríamos la base 10, ¿listo? Y tendríamos 0, 30, 103. Colocamos los valores de los logaritmos de 5, los logaritmos de 2 y hacemos las operaciones. Por ejemplo, en el caso de menos 6 logaritmo de 5, el logaritmo de 5, vamos a hacerlo de nuevo rápidamente. Ese es el logaritmo de 5, lo multiplicamos por 6 negativo y nos da menos 4,19382. ¿Listo? Ese sería el valor. Y pues a eso se le resta el valor de 3 por 0.30103. Y de esa forma pues obtendríamos finalmente menos 5 tendríamos este valor de hacer la operación de los numeradores. Este valor de la operación de los denominadores hace la división y obtendríamos que x es igual a menos 10.0898941. Fíjense que en las ecuaciones o en cualquier ejercicio no nos tiene que dar un resultado siempre entero, nos puede dar cualquier valor, puede ser racional, irracional. Entonces es importante pues tratar de trabajar con la mayor precisión posible, pero hacer una comprobación ya cuando un número tiene tantos decimales debería hacerse pues como con un computador o una calculadora específicamente. Ya es más difícil hacer el cálculo mental de esas operaciones. Y bueno, pues eso ha sido todo. Recuerden que para entender este tema es importante hacer un poquito de estudio o de trabajo con las propiedades y las leyes tanto de los exponentes y los logaritmos, para que se sienta usted más seguro en cada paso de por qué se hacen cada uno de los procedimientos, los recuerde para hacer ejercicios de aplicaciones.